cuando Dios calla y el ruido que producimos nosotros que tampoco nos permite escuchar. Dios es un Dios que cumple, Dios es un Dios de promesa, que cuando Él dice lo cumple, ¿verdad? Dios no es que está indiferente a lo suyo, a lo mío. Cuando Dios está obrando, Él lo hace también de una manera que no lo escuchamos. Guarden silencio para que puedan apreciar el silencio que yo hago. Bienvenidos a un nuevo episodio de Paso al Frente. Queremos agradecerles porque siempre han estado allí, cada episodio esperándolo. Gracias a cada una de las personas que se han ido suscribiendo. Gracias por ese apoyo que nos han estado dando desde el principio. Deseamos que Dios les bendiga de manera especial por ese apoyo y esperamos que siga así, que sigamos recibiendo su apoyo y sigan compartiendo de igual manera el contenido que nosotros subimos, que como hablamos desde el principio, nuestro objetivo es inspirar, es motivar, es equipar, ¿no? A que nosotros nos acerquemos al plan de Dios y que dejemos que sea Dios quien obre en nuestras vidas, que sea Dios quien trabaje en nuestros corazones. Entonces eso es lo que queremos, eso es lo que buscamos cada vez que compartimos un episodio, aunque quizás alguno suene estridente, pero sí, es despertar en usted, ¿no? La necesidad de Dios, el deseo de buscar de Dios, el anhelo de acercarse a Dios. Esos son parte de nuestros objetivos cada vez que compartimos nuestros episodios en Paso al Frente. Dicho sea así, pues en el día de hoy vamos a estar hablando de algo que muchos hemos vivido, pero pocos hemos entendido cuando vivimos eso, ¿no? Entonces, también la situación que se da cuando hay muchos ruidos a nuestro alrededor, cuando hay muchos murmullos, cuando nosotros nos dejamos llevar por las cosas que nos dicen los demás, cuando escuchamos voces que no debemos escuchar y cuando en nuestro interior se encienden ciertas llamas por querer hacer y no apagamos todos esos ruidos de nuestro interior, nuestro ruido del exterior para escuchar entonces cuando Dios habla. Y en este episodio vamos a hablar con el tema el paso del silencio. El paso del silencio. Lo vamos a enfocar tanto cuando no escuchamos la voz de Dios cuando no se escucha, pero también en lo que nosotros debemos hacer para escuchar y poder escuchar esa voz dulce de Dios. Exacto, y poder entender cuando Dios calla, es que somos nosotros que estamos cargados de tantas cosas que no podemos escuchar la voz de Dios. Exacto, para que podamos identificar eso, si es por nuestro ruido que no escuchamos la voz de Dios, o si es que Dios ha hecho un silencio porque quiere hacer un trabajo especial en nuestros corazones. Y así vamos a empezar en el día de hoy con este episodio, y para ello vamos a leer el profeta Habacuc en su capítulo 1, versículo 2. Habacuc hizo una pregunta en una ocasión o en su tiempo, ¿no? En este verso bíblico. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Habacuc pregunta muy puntualmente, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Haciendo alusión como a ese silencio, ¿no? De que se ha cansado de clamar, de que se ha cansado de pedir, de que se ha cansado de buscar y todavía pues no escucha esa voz de Dios, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos nosotros a tratar de ver cuando Dios calla y el ruido que producimos nosotros que tampoco nos permite escuchar la voz de Dios. Como acabamos de leer, como escuchamos a base de esa pregunta que en ciertas ocasiones también nos las hemos hecho, diciéndole a Dios, Señor, pero ¿por qué no puedo escucharte? ¿Por qué no puedo sentirte? ¿Por qué no te veo? ¿Por qué siento que sigo atrás? Ahí donde debemos entender de que en ciertas ocasiones, en momentos de nuestra vida, en situaciones, Dios calla. Pero es para ver si realmente nosotros seguimos creyendo y seguimos firmes
creyendo y teniendo confianza en Él, que nuestra completa esperanza esté puesta en Él para lo que Él vaya a hacer después. Porque así nos damos cuenta, así Dios fortalece nuestra fe, nos fortalece nuestro carácter, y saber de que aunque nosotros no veamos nada, y saber de que aunque nosotros no escuchemos nada y no veamos ningún avance, seguir creyendo en la promesa que ya Dios dijo. Pero es algo que debemos siempre de tener claro. Aunque Dios calla su promesa, lo que ya Él dijo seguirá de pie, porque Dios es un Dios fiel, Dios es un Dios que cumple, Dios es un Dios de promesa, que cuando Él dice lo cumple, ¿verdad? Entonces, durante esa espera, durante ese momento donde sentimos que Dios no está, es donde debemos de aferrarnos más a su presencia, aferrarnos más a su gracia, aferrarnos más a su misericordia y a su palabra. Porque si nosotros comenzamos solamente a quejarnos y a decir, Señor, ¿por qué tú no me escuchas? Señor, ¿por qué tú no estás? Señor, no te veo, ¿por qué estás haciendo? Lo que vamos a hacer es retroceder cada día más y perder más fe, más confianza en Él. Comenzamos a perder todo eso. Comenzamos a ir para atrás, y después llegamos a un punto donde no sabemos cómo llegamos ahí, cómo nos alejamos de Dios. Ahí estamos en ese lugar, en ese centro donde miramos todo a nuestro alrededor y decimos, pero yo antes estaba junto a Él y ahora por el simple hecho de que no lo escuchaba, o para mí ya Él no estaba, estoy aquí donde estoy, donde realmente estoy lejos de Dios. Porque ahí está el punto, Dios siempre va a estar. Quien muchas veces no quiere ir donde Él somos nosotros, pero Dios siempre está, su presencia siempre habita en todo lugar. Pues nosotros somos los que debemos de dar la iniciativa de acercarnos a Él, y Él se acercará a nosotros, porque así es. Pero si en el momento de que sentimos que Dios no nos está escuchando, de que Dios no está, de que Dios ya ni siquiera toma responsabilidad de nosotros, o que no hace nada con nosotros, y comenzamos a maquinar y a pensar cosas que no debemos, y donde realmente pasa. ¿Por qué? Porque comenzamos a reconocer que Dios ya no está cuando Dios sigue estando. Y una de las consecuencias de esto es que nosotros cuando pensamos que Dios no está, que Dios nos olvidó, que Dios se apartó de nosotros, como bien mencionaste, a veces esas consecuencias uno tiende a desesperarse y a tomar acciones que no debe, a hacer cosas que no se deben. El silencio de Dios no debe interpretarse como un olvido de parte de Él. El silencio de Dios no es para que usted lo interprete como que ya Dios no quiere saber nada de usted o de nosotros en sentido general. El silencio de Dios debemos verlo como el momento y la etapa en la que Él no es que deja de hablar, no es que Él se cayó, es que Él deja que nosotros entendamos en ese silencio, en medio de ese silencio, que Él está obrando en su vida, en mi vida y en la vida de todos aquellos que le hemos aceptado, que le creemos, que le buscamos, que le amamos. ¿Por qué? Porque Dios no es que está indiferente a lo suyo, a lo mío. Dios no es indiferente a nada de eso en lo absoluto. Ahora, Él con el silencio también busca enseñarnos a confiar en Él y no solo a estar pendiente a lo que oímos. Porque si fuera solamente lo que oímos, pues ya, y ahí voy y hago un paréntesis. ¿Cuántas personas se han levantado para hablar en nombre de Dios y decir que Dios dijo que va a pasar de esta manera, que va a ser de la otra manera, que va a ser de aquella manera? Entonces, cuando escuchamos esos ruidos de esas personas y perdemos el enfoque de Dios, que decimos, bueno, Dios está en silencio, pero vino alguien, vino un profeta, vino fulano de tal y me dio una palabra y me dijo que es así. Amados, la palabra, y eso lo hemos hablado siempre, es el principal método de hablar y escuchar a Dios. Hablar con Dios y escuchar a Dios. Es su palabra. No es lo que yo o cualquier otra persona vaya y le diga, mira, es la palabra. Todo lo que usted escuche, todo lo que hablemos, váyase a la Biblia y compruébelo allí, porque hay muchos que se dicen ser maestros y los que son falsos maestros. Hay muchos que se dicen ser profetas y los que son
falsos profetas. Entonces, el enemigo, cuando hay un silencio de ese tipo y el ruido que hay a nuestro alrededor, nosotros le hacemos más caso al ruido y no apreciamos el silencio para aprovechar lo que Dios nos quiere hacer entender a través del silencio. Nosotros entendemos que solamente Dios habla cuando se escucha su voz. Dios habla también con el silencio. Y es que el silencio es para transformarnos, es para cambiarnos. Entonces eso es lo que debemos entender. Cuando Dios está obrando, Él lo hace también de una manera que no lo escuchamos. Tenemos ejemplo en el caso de Elías, y aunque no tiene que ver con silencio, pero Elías estaba viviendo uno de los momentos más difíciles de su vida. Y es precisamente cuando la reina Jezabel y Acab estaban persiguiendo y matando a todos los profetas de Dios. Elías, escondido en una cueva, allí clamaba y decía que él era el único que había escuchado y quería escuchar la voz de Dios, porque todo lo que estaba pasando, pues el hombre era natural, estaba asustado, no quería que lo mataran. Entonces allí en aquel momento Elías, queriendo escuchar esa voz, viene, dice, un viento recio, luego viene el fuego, y Elías entiende y dice, allí no está Dios. ¿Por qué? Porque Elías lo que buscaba era tener paz, tener calma. Y eso a veces sucede con nosotros. Queremos tener paz, queremos tener calma, y entendemos que de la única manera que puede venir es escuchando la voz de Dios, aunque sea de una manera u otra. Pero en el viento recio Dios estaba, en el fuego Dios estaba. Pero ¿qué sucede? Que viene entonces un silbo apacible. Y aunque no le puedo describir el silbo apacible, pero lo que nos da a entender era un momento de quietud, un momento de paz, un momento de armonía. Entonces Elías entendió que allí estaba Dios. Y nosotros queremos escuchar a Dios en medio del ruido. ¿Cómo yo voy a escuchar a Dios cuando yo tengo ruido a mi alrededor? Cuando tengo ruido en mi interior. Cuando estoy enfocado en otras cosas. Exacto, nos desenfocamos y no podemos entonces escuchar la voz de Dios. No podemos entender cuando Dios habla, pero mucho menos vamos a escuchar la voz con todo el ruido que hacemos. Ahora, cuando Dios calla, vuelvo y reitero, no calla porque se olvidó de nosotros. No calla porque ya se acabó todo, porque Él no quiere. No. Es un momento en el que Dios quiere que usted aprenda a depender de Él, a confiar en Él, a tener esa fe en Él a través de su palabra. Porque es que lo que usted necesita oír, saber, escuchar, ya Dios lo hizo saber a través de su palabra. Y el refugiarnos en ella es el momento que nos da a nosotros para depender más de Dios y no de lo que nosotros podamos hacer. Exactamente, ya todo está escrito. Todo lo que necesitamos saber para avanzar en el silencio, en el ruido, ya todo está escrito lo que necesitamos hacer. Está en nosotros buscar esa respuesta en su palabra y no llenarnos de ruidos exteriores o simplemente buscar respuestas en otros lugares, sino ir delante de Él con adoración, dándole gracias a Él por cada situación, porque como mencionamos ahorita, en ese momento de silencio no es para quejarnos, no es para decir que Dios no me escucha, que Dios ya me dejó, que nada de eso, sino es para volver ahí, adorarle a Él hasta el momento en donde Dios quiera manifestarse grandemente en tu vida nuevamente. Así mismo, pero siempre debemos de mantener con ese espíritu de gracia a Él, esa adoración a Él, en esos momentos de siempre seguir buscándolo, aunque nosotros no entendamos nada de lo que está pasando, aunque nuestros ojos no vean algo que está sucediendo, simplemente seguir buscándolo y adorándole a Él en cualquier situación. Y cuando menos lo esperamos, Dios se puede manifestar de una manera grandiosa. Porque no debemos de subestimar con la rapidez que Dios puede cambiar las cosas en cualquier momento. O sea,
Es así, súper clarito. No debemos de nada de eso, de querer llenar ese vacío, ese espacio en silencio, que decimos, ya Dios no me está escuchando, con otras cosas. Y nos descuidamos de siempre buscarlo a Él, porque aunque Dios esté en silencio, su palabra sigue estando, su palabra nunca va a pasar. Nosotros no debemos de desenfocarnos al momento de que sentimos que ya Dios no está, o que ya Dios nos escucha, o que ya Dios se fue. Cuando no es así, no desenfocarnos, sino seguir buscándolos, esperando que Él en cualquier momento se manifieste y que su gloria, que su presencia, que su Espíritu Santo vuelvan y desciendan junto a nosotros, porque ese espacio de silencio es para Él formarnos para algo más adelante. Así es. El Salmo 46:10 dice: Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Aquí hay un llamado de atención de parte de Dios hacia nosotros, ¿no? Estad quietos, es decir, tengan quietud, guarden silencio, porque es que no van a entender el silencio que hay ahora mismo, no lo van a entender porque hay mucho ruido. Y ocupamos ese silencio con otras cosas. Exacto, entonces empezamos a buscar cómo llenar ese vacío que sentimos en ese momento del silencio. Pero Dios lo que nos dice es: estén quietos, que yo soy Dios. Es decir, guarden silencio para que puedan apreciar el silencio que yo hago. En la Biblia vamos a ver muchísimos ejemplos que tienen que ver con personas que se desesperaron, que se sintieron como exhausto por la espera. Por ejemplo, el Salmo 40 también dice: pacientemente esperé a Jehová. Allí habla acerca de que esta persona, este salmista, tuvo un momento de angustia, tuvo un momento que se sintió como también solo. Pero él dice que pacientemente esperó a Jehová hasta que él se inclinó su oído y oyó su clamor. Es decir, son las esperanzas que Dios nos da a través de guardar nosotros también silencio para escuchar su voz. Ahora, ¿qué situaciones también se presentan? ¿O qué debemos hacer nosotros en esos momentos para poder escuchar, identificar y saber cuando Dios hace silencio? ¿Cómo debemos nosotros caminar? ¿Cómo debemos movernos en medio de ese silencio? Aquí vamos. Primero, no desesperarnos. No estar desesperados. Porque nosotros hemos escuchado un viejo refrán muy popular que dice que la desesperación es parte del fracaso. Entonces, actuar de una manera precipitada, de una manera desesperada, de una manera angustiada, como que si no tenemos esperanza, como que si estamos abandonados, como el Dios que tenemos o al que le servimos nos dejó, nos soltó, no sé dónde está, no sé si existe o qué pasó con él. Ahí llegan entonces esas cosas que en lugar de ayudarnos, nos van a angustiar más y nos van a desenfocar aún más del enfoque que Dios quiere darnos a través del silencio. Segundo, adore a su Dios, dele gloria, dele alabanza, porque Él se mueve aún en medio de la alabanza, Él habita. ¿Y qué es lo que pasa? Que mientras nosotros no entendemos nada, para estar cuestionando, para estar indagando qué pasó aquí, qué pasó allí, mejor adoremos. Para estar preguntando: Señor, ¿te olvidaste de mí? ¿Ya no me quieres? Mejor adórele y sepa que Dios nunca lo ha abandonado. Tercero, recuerde esa promesa que Dios le hizo. ¿Cuál? Yo no la conozco. Usted tal vez sí la conoce, ¿no? Entonces, si usted conoce esa promesa que Dios le ha hecho, vive en esa promesa. Y la promesa mayor que Él nos ha hecho a todos los que hemos creído en Él y los que le amamos, le buscamos, es que Él estaría con nosotros hasta el fin. O sea, que nunca nos dejaría solo. Él dijo eso. Y si nunca nos dejaría solo, no podemos interpretar el silencio como que Él nos abandonó. Pero su presencia siempre va a estar. Claro, su presencia siempre va a estar, porque esa fue una de sus promesas: estaré con vosotros hasta el fin.
Es decir, Él nos acompañará, Él estará ahí, aunque no le veamos, aunque no le sintamos, aunque todo lo que escuchemos a nuestro alrededor sea ese sonido del silencio, ¿no? Como ese sonido que usted va, bueno, los que han ido a lugares, a campos abiertos grandes, donde no hay ruido de autos, de aviones, de ningún tipo de cosa, y usted entra y usted escucha como ese sonido producto del mismo silencio, y usted dice, wow, aquí no hay ni un alma, aquí no hay nadie. Y no es que no hay nadie, Dios está allí en ese lugar, porque hay un hijo suyo en ese lugar y Él está allí también. Entonces eso debemos entender y aprender a interpretar el sonido del silencio. Cuarto punto, apagar todos los ruidos que hay a nuestro alrededor. Y para eso vamos a leer, ¿no? En Salmos 37. Vamos a leer algo que dice acá en Salmos 37 para que entendamos algunos de esos ruidos que debemos apagar. En Salmos 37, 7. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. No te irrites ante el éxito de otros, de los que maquinan planes malvados. ¿Oyó? No se inquiete por lo que usted vea que los otros hagan. No se inquiete si usted ve que Dios le respondió la petición a fulano o a cualquiera. No se inquiete si usted ve que el hermano tal, la persona tal, todo está floreciendo. No se inquiete si el hermano fue y le dijo, wow, ayer Dios me respondió tal petición. Tú sabes lo que pasó tal día. Yo fui a la iglesia y en la iglesia alguien me habló y me ministró de parte de Dios. Wow, tú sabes lo que pasó. Yo tenía tanto tiempo pidiéndole a Dios algo y hoy justamente vino esa respuesta. O si no, mira, yo estaba pasando por una situación tan difícil, tan caótica y así de la nada, ¡pum!, se resolvió. No se impaciente por eso, pero mucho menos se impaciente porque usted ve al inicuo, al hombre impío, que tiene grosura, que las cosas le van bien en todo y que todo va marchando. No se impaciente por eso. Apague todo ese ruido, ¿no? A veces cuando usted pone el dial, bueno, eso era el dial de las emisoras análogas antes, porque ahora casi todas son digital. Usted la ponía y de repente buscando como la frecuencia, se escuchaban esos ruidos y usted le decía, no, vamos a seguir buscando esa frecuencia. Y entraba en ruido hasta que llegaba a la frecuencia que usted quería. Entonces, siga buscando esa frecuencia, ¿verdad? Hasta llegar a la sintonía. Apague todo el ruido. Y si no encuentra ninguna frecuencia, entonces apague el radio. Cuando usted apague el radio, ¿qué va a pasar? Que se acabó el ruido. Y ahora lo que va a hacer es silencio. Cuando usted hace silencio, se desconecta de redes sociales. Se desconecta de aquellos que solamente van a llevarle chisme. Se desconecta de aquellos que solo van a llevarle el día a día del sector, del entorno, el día a día de lo que hizo fulano, de lo que hizo el otro. Cuando usted dice y determina en su corazón, en su interior, apagar todo ese ruido, entonces usted podrá escuchar la voz de Dios. Totalmente rendir el control, dejar de pelear con tus propias fuerzas y permitir que sea Dios quien actúe en cada momento, en cada situación. No llevarnos si ya le pasó algo a tal persona y que nosotros seguimos en el mismo lugar. No dejarnos llevar por eso, porque Dios actúa con cada persona diferente. Entonces es siempre rendir nuestra razón, nuestras fuerzas, nuestro querer, nuestro pensar, nuestro ruido y guardar silencio y dejar que Dios sea quien actúe. Así es. Cuando dejamos entonces que Dios actúe, vamos a empezar a entender el silencio de Dios. Que por eso cuando empezamos abriendo el episodio, hablábamos acerca de algo que nos pasa a todos y pocos entendemos, ¿no? Que es cuando llega ese silencio, ¿no? Entonces, dé usted el paso del silencio, hacer silencio usted, para que pueda escuchar a Dios aún en medio del silencio. Y dejar que Dios sea que actúe, que Dios sea que escriba su historia. Hay una canción que es parecida también a lo que estamos hablando, y es una canción de Alex Campos. Sí, una que se llama El sonido del silencio. El sonido del silencio, aquel que no quiero escuchar.
Más o menos esa canción en algún momento escúchela y usted verá que lo que se habla en esa canción es algo que muchas veces a nosotros nos pasa también, y es que llegan esos momentos angustiosos, desesperantes, y no queremos, y nadie quiere. Eso está más que claro, que nadie quiere vivir esos momentos, ni mucho menos sentir que Dios ha callado, que Dios ha guardado silencio, y por consiguiente mucho menos entender que Dios nos abandonó, porque Dios no lo hace. Dios no abandona a sus hijos ni lo tira a su suerte. Dios acompaña a sus hijos en todo momento, en todo instante, y está con ellos siempre. Así que, amados, les recomendamos apagar todo el ruido de su alrededor. Y apagando todo el ruido de su alrededor, prestemos atención al silencio de Dios. Obedezcamos ese silencio, aunque ese silencio no nos diga nada, aunque en ese silencio no entendamos nada, solo hagamos ese silencio, demos ese paso del silencio. Y a base de todo implica esa paciencia con fe. Aun cuando no veas resultados inmediatos, tampoco te alteres, como mencionamos al rato, y recuerda que no debes compararte ni frustrarte al ver a otros prosperar injustamente, ni nada de esas cosas. Simplemente espera a silencio, escucha lo que Dios quiere hacer, confía en lo que Dios está haciendo aunque no veas nada, y simplemente adora y espera en Él. Amén. Así es. Entendamos esto, porque el silencio de Dios no es el fin de la conversación. El silencio de Dios es el momento y el espacio por una revelación más profunda a su vida. Véalo desde la perspectiva de Dios y no desde su angustia, no desde su necesidad, sino más bien desde lo que Dios quiere para usted y desde lo que Dios quiere lograr con su vida y en su vida. Porque nosotros debemos entender que cada paso que damos, si Dios no lo guía, de nada ha servido. Y eso debemos tenerlo bien claro. Por eso entendamos cada instante, cada momento, que aún en medio del silencio, Dios está. Y esa voz, aunque no la escuchemos y aunque no entendamos lo que pasa, Dios está. Él sigue estando. Sigue estando. Somos nosotros. Pues queremos agradecerles por haber estado acá con nosotros en este nuevo episodio. Confiamos en Dios de que sea de bendición para usted, para todo aquel que le escuche y que la comparta. Y así junto a nosotros podamos dar esos pasos que necesitamos para seguir acercándonos cada vez más a Dios. Y aunque no lo explicamos en el primer episodio, pero esta temporada que estamos tratando ahora se llama Pasos Distintivos. Y en Pasos Distintivos es esos puntos, ¿no?, donde nosotros debemos identificar las etapas y los momentos que vivimos para conectar o reconectar con Dios de una manera espiritual más profunda, de una manera espiritual más cercana, aunque se vea como algo tan social, pero es precisamente identificar en lo que vivimos, en esa sociedad que vivimos, cómo vivimos y cómo hacemos, para que podamos entonces reconectar con Dios y desconectarnos de esta sociedad que está totalmente destruida. Y dar ese paso a callar nuestra razón y dejar que Dios sea que haga. Porque creemos que lo que cambia el mundo comienza con un paso. De ese paso y nos vemos en el próximo episodio. Dios les bendiga, Dios les guarde.